en esta mañana tenemos la última parte, digamos, por decirlo de alguna manera, la última jornada de estudio, de predicación basados en el libro de Nehemías, basados en este libro del Antiguo Testamento. Muchos van a extrañar la serie, ¿sí? Hay muchos fanáticos que me escriben o hemos hablado y les encanta este tipo de series, ¿sí? También hay otras personas, cuestión de gustos, que quizás les gusta sermones más variados, digamos, uno detrás de otro. Pero más allá de los gustos, creo que es fundamental entender los tiempos, entender los momentos, y en función de eso uno busca en el Señor la palabra para compartir. En el día de hoy, en este cierre de esta serie de sermones, te voy a poner ahí el nombre de la placa, o sea, el título del sermón que tenemos hoy. Ahí está, esa es la placa que tenemos en esta mañana. Dice: tiempos de reconstrucción, la nueva normalidad. Y el título, un título que nos dice mucho, ¿sí? Y vamos a verlo hoy en la palabra. Hagamos que el proceso sirva. Hagamos que el proceso sirva. Y está ahí Nehemías capítulo 13. Hagamos que el proceso sirva. De eso, qué tema, ¿eh? Qué tema importante, qué tema útil para esta mañana. Te invito a que leas conmigo el libro de Nehemías capítulo 13, las últimas palabras del libro, cómo Nehemías termina toda esta historia, todo el relato bíblico, cuáles son sus últimas palabras al terminar el libro. Y luego oramos, ¿sí? Dice: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Termina orando Nehemías. Acuérdate de mí, Dios. Pero no dice solamente Dios, dice Dios mío, para bien. Señor, en esta mañana, luego de alabarte, luego de bendecirte, en este tiempo donde disponemos la mente, el corazón, Señor, el espíritu para meditar en tu palabra, te pido que podamos, a través de ese Espíritu Santo, Señor, recibir la porción justa, la porción que nos cambie, la porción que nos ayude a vivir lo que hace falta que vivamos en este tiempo. Señor, gracias por tu hermosa palabra, gracias por esto que nos has dejado tan valioso, Señor. Bendigo a cada uno, Señor, y podamos en esta mañana recibir lo que vos tenés para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy terminamos en los papeles, digamos, de alguna manera, esta serie de sermones, esto que hemos visto acerca de la reconstrucción, una nueva realidad, el ser parte de la solución para tantas cosas en nuestras vidas, que Dios hace una parte, pero hay una parte que es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo que terminamos hoy esta serie de sermones o terminamos en los papeles? Me refiero en los papeles, en los bosquejos, por decirlo de alguna manera, pero creo de que para muchos de nosotros este tiene que ser un tiempo de reinicio, un tiempo de decisiones, un tiempo de puestas en práctica de todo lo que hemos ido aprendiendo, lo que hemos ido viendo a lo largo de todas estas semanas. Hay una bendición muy grande, es que en el Face ahí de Asamblea Bahía vos tenés todos los sermones, toda la serie de sermones está ahí guardada, entonces podés volver, aun si te sumaste en alguna, te perdiste en alguna, ahí podés escuchar todos los sermones, ¿sí? Ahí desde el primero hasta este van a estar todos los sermones ahí guardados para que vos puedas mirarlos, meditarlos, reverlos, ¿sí? Así que es una bendición. Pero creo que en eso de que terminan los papeles es porque la vida es una vida de tiempos. Y creo de que ahora empieza
aunque ya hemos entrado, en poner en práctica, en decidir, en mantener lo que hemos decidido. El libro de Romanos, capítulo 15, dice: las cosas que se escribieron hace tiempo en las Escrituras, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Las cosas que leemos, las cosas que estudiamos, las cosas que ocurrieron hace muchos años y las encontramos aquí plasmadas, es para enseñanza. Enseñanza no es solamente conocimiento, sino es conocimiento aplicado, es poner en práctica en nuestras vidas esos principios. Y Dios nos está dando la oportunidad a través de este tiempo, a través de la vida de Nehemías, a través de la reconstrucción, nos está dando la oportunidad de equiparnos para poder poner en obra nosotros todas estas cosas. El domingo pasado, bien digo, estuvimos parados en el capítulo 12 y vimos ahí de que era el momento de mayor gloria, digamos, o de mayor éxito en la vida de Nehemías. Era donde Nehemías completaba esa parte del plan, del diseño de Dios. Él le había dicho al rey en el capítulo 2, rey, si vos me dejás voy a ir y voy a reconstruir mi ciudad. Y en el capítulo 12 que vimos la semana pasada, encontramos que Nehemías dedica a Dios toda esa obra. No solamente los muros, sino una ciudad repoblada, una ciudad con personas que se habían comprometido con Dios, una ciudad de que estaba volviendo a la gloria que Dios había querido establecer en ella. Si el libro de Nehemías terminara en el capítulo 12, sería como en esos cuentos que nos contaban de chicos que terminaban bien y decían y colorín colorado y fueron todos felices, y sería hermoso que el libro de Nehemías cerrara en ese capítulo de la dedicación del muro y de todo lo que allí había. Sería como una historia que comienza en fracaso, que comienza en depresión, que comienza en vergüenza, pero a causa de las decisiones y del obrar de Dios termina en gloria y termina en una ciudad reconstruida, poblada, dedicada a Dios. Pero saben de que el libro no termina en el capítulo 12. El libro tiene un capítulo más, capítulo 13. Y quizás si nosotros tomáramos decisiones humanas, agarraríamos el capítulo 13 y lo sacaríamos y diríamos, no, que termine acá, hasta acá es bueno, es de bendición y nos sirve. Pero creo que es una cosa maravillosa que Dios nos alerta, que Dios nos llama la atención, que Dios deja este capítulo 13 no solamente porque ocurrió en la historia real, sino porque lo que vamos a ver en ese capítulo 13, en esta mañana, tiene mucho que ver con nuestras vidas, tiene que ver mucho con nuestras realidades, tiene que ver muchas veces con nuestra manera de hacer las cosas, tiene que ver muchas veces con la manera de servir a Dios aún que tenemos. ¿Dónde nos encuentra el capítulo 13? El capítulo 13 no es el día siguiente del capítulo 12. El capítulo 13 no es que ayer dedicaron y hoy se escribe el capítulo 13, sino que entre el capítulo 12 y el capítulo 13 hay un período de 10, 11 años, 12 dice algunos, pero más allá si son 9, 10, 11, 12 años, lo que encontramos es de que hay un espacio de tiempo entre el momento del capítulo 12, en ese momento de gloria, en ese momento de victoria, en ese momento de cumplimiento, y ahora en este capítulo 13. Nehemías le había prometido al rey y le había establecido una fecha para la cual él iba a volver a estar con el rey, con Artajerjes. Y eso es lo que pasa entre el capítulo 12 y el capítulo 13. Nehemías, luego de dedicar toda la obra, toda la ciudad,
él vuelve al rey y está con el rey ese periodo de tiempo que yo les decía. Sí, varios años está con el rey, hasta que un día, y ahí ya se nos habla en el versículo 6, 13, 6, te lo leo, dice: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Aquí vemos que Nehemías estaba otra vez con Artajerjes, y en este versículo nos aclara de que él pide permiso al rey y vuelve a Jerusalén. Ahora la pregunta es, ¿qué se habrá encontrado cuando él vuelve a Jerusalén? ¿Cómo habrá sido la realidad que construyeron o la nueva normalidad después de esa oportunidad dada por Dios? ¿Qué habrá quedado? ¿Cómo habrán mantenido lo que Dios había hecho? ¿Cómo habrán aprovechado la reconstrucción y la victoria que Dios les había dado? Pues encontramos en esta historia que lo que encuentra Nehemías no es bueno. Nehemías encuentra problemas. Nehemías encuentra situaciones que vamos a ver en esta mañana de manera rápida, ¿sí? 4 problemas encuentra Nehemías cuando vuelve. Y aquí vamos, ¿sí? 4 cosas que Nehemías, luego de esos años, luego de haber vivido victoria, luego de haber vivido restauración, luego de haber hecho promesas a Dios, veamos qué encuentra Nehemías al final del libro. El primer problema que encuentra Nehemías, y son 4 para aquellos que están tomando nota, sé que muchos lo hacen. El primer problema que encuentra Nehemías es consideraciones comprometedoras. Lo primero que encuentra Nehemías era, esa palabra la vamos a leer, es amistades peligrosas, digamos, es permisos dañinos. Y eso lo vemos en el versículo 4. Dice: y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda a los sacerdotes. Lo primero que se encuentra en Nehemías, este versículo particular lo leímos en el primero o segundo sermón, no recuerdo en cuál, pero en la historia está anclado aquí. Nehemías vuelve y se encuentra de que uno de los sacerdotes, este Eliasib, se había emparentado con Tobías. Aquellos que han seguido la historia, si no te cuento, Tobías era un opositor al pueblo de Dios. Tobías todo el tiempo de reconstrucción había sido enemigo, había declarado palabras malvadas, de limitación, de fracaso. Nehemías había mantenido a Tobías siempre fuera de las murallas, pero ahora encontramos de que Eliasib, el sacerdote, no respetó esto, sino no solamente que lo dejó entrar a las murallas, sino a causa del parentesco, de la amistad, de que eran amigachines, por decirlo de alguna manera. Agarró una de las habitaciones de la casa de Dios donde se ponían ofrendas y le hace un departamento para que cuando entrara a la ciudad, Tobías pudiera estar allí cómodo. ¿Qué problema? Me imagino lo que habrá sentido Nehemías al encontrarse con esto. Nehemías siempre lo había mantenido lejos de las murallas, y desde afuera tiraban dardos de veneno. Pero ahora le habían hecho lugar adentro. Y no solamente adentro, sino en la casa de Dios. Y fíjese, versículo 7, la última parte, y aquí es de donde tomé la palabra esa, en la Reina Valera, dice: entonces supe del mal que había hecho Eliasib,
por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Por consideración a Tobías. Es por cuidado a Tobías, por que Tobías no se enoje, porque Tobías no se ofenda, porque Tobías le convenía por ciertos negociados familiares que había. Encontramos el primer problema que encuentra Nehemías es consideraciones, permisos comprometedores. Compromisos comprometedores. Podemos decir, bueno, Pablo, bueno, pastor, no es para tanto. Todo depende de qué quieras en la vida. Todo depende de qué quieras de Dios. Todo depende de el tipo de vida y cuál es el tipo de normalidad que queremos para nosotros. Que queremos para nosotros. Eclesiastés habla y nos dice que una mosca echa a perder el perfume del perfumista. Y a veces hay pequeñas moscas en nuestras vidas, de que a un buen perfume, a una buena obra de Dios, a un buen proceso, lo echamos a perder por consideraciones, por olvidarnos lo que Él hizo y aún olvidarnos lo que nosotros un día le prometimos. ¿Sabe usted que en el capítulo 10, y lo vimos hace unas semanas atrás, en el capítulo 10, el pueblo, los sacerdotes, todos habían prometido a Dios, que iban a obedecer todo lo que Dios decía. Habían prometido, se habían comprometido, hasta habían firmado un acta. Pero ahora encontramos, tiempo después de que este Eliasib, un sacerdote, se olvidó de eso y entró en amistad, pequeños permisos, de que Nehemías se da cuenta de que esto a Dios desagrada. ¿Qué hace Nehemías ante esto? ¿Sí? El problema lo vimos la promesa rota y ahora vamos a ver lo que hace Nehemías, ¿sí? Dice el versículo 8, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas, y el incienso. Nehemías no solamente se agarró la cabeza, y no solamente dijo, ¿cómo vas a hacer esto? Sino que Nehemías dice que lo primero le duele en el corazón. Él siente de que eso producía dolor en el corazón de Dios. No era un atentado ante Nehemías y la obra de Nehemías, sino que era un atentado ante el Dios que les había dado una nueva oportunidad. Nehemías se duele y luego de dolerse dice que agarró todas las cosas y se las tiró afuera. Tiró todo, le sacó las cosas a la calle a Tobías, y luego dijo que limpiasen la cámara, la mandó a desinfectar. ¿Sí? Hoy en día que estamos tanto con alcohol y con todas estas cuestiones, la hizo limpiar y volver a poner allí las cosas que eran de Dios y el propósito de esa habitación para el cual había sido diseñado. Quizás hay habitaciones de tu corazón que sacaste la presencia de Dios, que sacaste los utensilios sagrados, que sacaste hasta el propósito de Dios y sacaste eso para lo cual Dios lo había determinado, y has metido cosas que tendrían que estar fuera de las murallas, y quizás hasta le prometiste a Dios seguirle y rompiste esa promesa. Esta palabra es para vos en esta mañana. Dios es un Dios de oportunidades, pero las oportunidades se aprovechan. Las oportunidades deben
aprovecharse. Nehemías no solo se agarró la cabeza, no solamente lloró, sino que actuó e hizo algo al respecto. Nehemías no podía permitir que el lugar que fue diseñado para que habite lo justo y santo sea habitado por algo que nada tenía que ver con Dios, que nada tenía que ver con Dios. Pasaron tiempo y Eliasib por lo menos se olvidó de lo que había prometido. Podemos decir, bueno, mucho tiempo. El compromiso con Dios es un compromiso de vida, no es compromiso de a ratos, no es compromiso de a temporadas. Dios no te da salvación de a temporadas. Dios no transforma tu vida de a temporadas. Dios es un Dios que hace las cosas completas de principio a fin. Dios es un Dios que no deja nada inconcluso y Dios quiere todo nuestro ser siempre, siempre. Nehemías limpia la casa y pone al Señor en el centro. Sigue caminando Nehemías, sigue ahí avanzando en la ciudad, en Jerusalén, y se encuentra con un segundo problema. Sí, el segundo problema, desorden económico. Desorden económico. Capítulo 13, versículo 10 al 14 es lo que nos habla esto. El versículo 10 dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Aquí hay algo que quiero destacar. La primera palabra del versículo 10 es encontré asimismo, encontré. Nehemías sale a caminar a la ciudad y Nehemías encuentra estas situaciones. Nehemías es como que va buscando y va viendo y está atento. Y esta palabra deseo que el Espíritu Santo la haga resonar en tu vida y en mi vida. Porque hay muchas veces de que estando en casa no vemos lo que pasa a nuestro alrededor. Estando al lado de nuestros hijos no sabemos lo que pasa en nuestros hijos. En situaciones matrimoniales vivimos o se vive cada uno en su mundo. Y de golpe explota todo. Y pareciera que no sabemos, y parece que no vemos, y parece de que estamos en otra sintonía. Que el Señor nos ayude a estar alertas, a estar como Nehemías, sintonizados a su espíritu para ver los potenciales peligros, para ver aún donde erramos, para corregir de manera rápida. Nehemías ve y dice que él encontró que la porción de los levitas no se les había dado. Y cada levita, como no tenían sustento, se tiene que volver a sus casas y dejan el servicio. Bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy esto? ¿Dónde está el problema? Podemos pensar. Es que acá encontramos otra promesa rota. Del capítulo 10, de esa vez donde habían hecho tantas promesas a Dios. Capítulo 10, versículo 32 dice: nos impusimos, además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. El pueblo se había impuesto, había prometido a Dios. Primero, obedecerle en todo. Ahora vemos de que también le habían prometido traer las ofrendas, atender la casa de Dios. El versículo 37 del capítulo 10 dice: prometimos que traeríamos las primicias y nuestras ofrendas y del fruto del árbol del vino para los sacerdotes a la cámara de la casa de nuestro Dios, y el diezmo para los levitas, y que los levitos reciban de nuestro trabajo. Ellos habían prometido, le habían dicho a Dios: nosotros nos vamos a encargar de sostener la obra, nos vamos a encargar de ser parte del obrar espiritual, del sostenimiento.
Pero pasan 7, 8 años y a veces en nuestra vida pasan días o semanas no más. Y encontramos que el segundo problema es otra vez una promesa rota. ¿Qué hace Nehemías? Vimos el problema, la promesa rota y en la misma estructura, digamos, ¿qué hace Nehemías? Versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo, versículo 13, y puse mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc. Y la última parte de este versículo dice, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. A sus hermanos. Nehemías otra vez ve el problema. Ve la situación, ve la casa de Dios abandonada, investiga un poco y el problema era que habían roto la promesa hecha a Dios, el compromiso asumido, lo habían dejado. Cada uno otra vez, el agarrar, el tener, aún quizás alguno puede decir en necesidad, pero sí, lo que era de Dios y a Dios tenía que ir. Ellos no podían administrar como querían la parte que era dedicada a Dios. Nehemías otra vez no se queda llorando y diciendo qué mal que estamos, sino que Nehemías corrige y pone a personas allí confiables, de buen testimonio, dice. Y el versículo 14 encuentra un detalle que nos muestra el corazón de Nehemías. Versículo 14 dice, acuérdate de mí, oh Dios. Nehemías orando, Nehemías pidiéndole a Dios su intervención. Nehemías hace varias cosas, corrige, ordena, transparenta la situación y ora. Y acá un pensamiento que quiero compartirte. El detectar un problema sin acciones concretas es un problema mayor. El detectar un problema, el detectar una situación y no hacer nada es un problema más grave. Muchas personas son grandes opinólogos, grandes evaluadores, grandes pensadores, pero hace falta concretadores, hace falta hacedores, hace falta en este tiempo más que nunca poco palabra y mucha acción. Hace falta en este tiempo no opiniones tiradas con posturas rígidas que distancian, sino hace falta personas como Nehemías que si ven una situación son parte de la solución. Deseo que Dios me rodee de personas que ven las situaciones, pero que se remanguen para solucionarlas. Dios necesita en este tiempo no solamente grandes observadores, Dios necesita en este tiempo observadores con corazón de Dios para poder cambiar la realidad y que lo que estaba mal sea corregido y sea restaurado al diseño de Dios. Segundo problema vamos al tercer problema. Sigue caminando Nehemías. Yo me imagino que no quería seguir caminando, quería volverse a la casa. Pero Nehemías sigue caminando. Y el tercer problema, para vos que estás tomando notas, dice secularización de prioridades. Es, digamos, mezcla con el mundo, para decirlo en castellano. Capítulo 13, versículo 15 al 22. En aquellos días vive, dice el versículo 15, en Judá, algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarraban haces y cargaban asnos con vino,
y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios, que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Para aquellos que les gustan las cosas raras, tirios, eso que dice ahí, son personas oriundas de Tiro, una ciudad de Fenicia, ¿sí? Para que no nos quedemos ahí con duda. Dato de color. En aquellos días sale otra vez, un día del Señor, un día de reposo, y ve que no en cualquier, adentro, en Jerusalén, había personas comercializando, haciendo vino en el lagar, dice, trabajando de una manera, de otra manera, haciendo distintas tareas. Había hasta extranjeros comercializando. Y podemos ver y decir, bueno, Pablo, bueno, pastor, ¿qué está? Pero está hilando demasiado finito hoy. No es que estoy hilando demasiado finito, es que a veces queremos bendición en nuestra vida y nueva normalidad, pero veamos de que esto fue dejado para una alerta en nuestras vidas. Dice, promesa rota. Capítulo 10, versículo 31. Asimismo prometimos que si los pueblos de la tierra traían para vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos, en ese día ni en otro día santificado. ¿Qué pasa? Promesa rota. Compromiso tachado. No está mal trabajar, no está mal hacer una diferencia. Hay que trabajar. Yo trabajo mucho, gracias a Dios que puedo hacerlo, pero trabajo mucho, mi señora trabaja mucho, trabajamos mucho, muchas horas, muchos días, pero lo que es de Dios es de Dios. Es bueno trabajar, es bueno hacer una diferencia, es bueno que estemos bien, pero el tema es ¿al costo de qué? El tema es dejando cuánto en el camino. Es más, me sorprende ahí en el versículo 18 que Nehemías le dice, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Se recuerda que el título del sermón es haciendo que el proceso sirva. Porque hay veces que atravesamos procesos y no aprendemos. Atravesamos procesos y no sirven para nada, simplemente para que queden en una historia. Esta gente, Nehemías acá les dice, gente, muchachos, ¿no hicieron esto papá y mamá y les fue mal? Y las consecuencias fue todo este desastre. ¿No se acuerdan de eso? Pues solemos tener memoria selectiva. Nos acordamos lo que nos conviene. Vivieron tantas cosas por cabezas duras, hasta vivieron las consecuencias. Y otra vez lo mismo les dice Nehemías. Y ahora, tercer punto, como vamos viendo ahí en cada problema, ¿qué hace Nehemías con esto? Versículo 17 dice, y reprendí a los señores de Judá y le dije, ¿qué mala cosa es esta que hacen ustedes, profanando así el día del Señor? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta el día después del día de reposo. Puse a la puerta algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujesen carga. Y quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancías. Y les amonesté y les dije, ¿por qué se quedan vosotros delante del muro? Y si lo hacen así, les voy a echar mano.
les voy a echar mano. Y les dije a los levitas, dice el versículo 22, que se purifiquen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Nehemías toma acción otra vez, corrige, reprende, pero después va y cierra las puertas. Y a los que tenía que dejar afuera los dejó afuera. No negoció, no pactó para no quedar tan mal. Muchas veces no queremos quedar mal con alguien y en cambio quedamos mal con Dios. Ahora, ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y esa realidad no la construye Dios, no la construye el diablo, la construimos nosotros con nuestras decisiones, con nuestra tibieza de decisión. Nehemías, y acá encuentro estos puntos que me sorprenden, ¿sí? Nehemías reprende, hace cerrar las puertas hasta el otro día, ordena que no las abran. Y es más, pone gente de confianza de él, como diciendo, me voy a asegurar que las cosas se hagan bien. Una persona activa, decidida, no solamente opinadora, por decirlo de alguna manera, sino que es parte de la solución. Y termina Nehemías en este tercer problema, ahí al final del versículo 22, otra vez. También por esto acuérdate de mí, Dios mío. Veo que en cada acción él no se movía por pensamiento propio. Él no se movía por si le gustaba el sermón temático o le gustaban los sermones independientes. Él no se movía si pensaba de que había que hacer tal cosa o había que hacer tal otra. Él se interesaba en lo que Dios verdaderamente quería y le preocupaba. Nehemías no solamente mueve la cabeza o encoge los hombritos, así como diciendo, es lo que hay, sino que Nehemías corrige, pone gente de confianza y ora a Dios. Sabe que Nehemías no gana amigos con todo esto, No ganó la amistad del sacerdote, no ganó la amistad de los comerciantes de la ciudad. Nehemías, si se postulara para gobernador de nuevo, me imagino que no ganaría demasiados votos. Pero Nehemías había algo que tenía claro, que el centro de su vida era Dios y que él no estaba queriendo algo ilusorio. Él quería que la realidad que Dios quería que el pueblo viviera sea concreta en sus vidas. El compromiso de Nehemías no era con la gente. La audiencia de Nehemías no eran los nobles de la ciudad. Quien llamó a Nehemías no había sido Artajerjes. Quien movió el corazón de Nehemías había sido Dios. Había sido Dios. Va a haber circunstancias, personas, eventos que van a poner en riesgo tu fe, tu sistema de creencias, tu compromiso con Dios. Quizás hoy estás atravesando eso. No cedas, porque no vale la pena. No cedas por lo temporal, arriesgando lo eterno. No cedas negociando con lo que Dios no quiere que negocies. Es necesario declarar una guerra absoluta contra todo aquello que nos aleja de lo que Dios tiene. No una simple intención, una guerra absoluta, una determinación, un disponer el corazón. Menos que eso no sirve. Problema 4. Sí, me voy a apurar. Problema número 4 que se encuentra en Nehemías. Desobediencia doméstica, puse así, aquí como título. ¿Sí? El cuarto problema, desobediencia doméstica. Capítulo 13, del 23 hasta el final. Nehemías, dice en el versículo 23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod,
amonitas y moabitas. Otra vez mezcla. Otra vez casado con mujeres, otra vez esa cosa que Dios les había dicho que no. Y el versículo 24 golpea fuerte, dice, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Esto es tristísimo. Esto es fuerte, querido amigo, querido hermano. Esto es fuerte, esto es fuerte, esto es profundo. Deseo que el Espíritu Santo nos haga entender del impacto de nuestras decisiones, del impacto de nuestros permisos, del impacto de lo que hacemos. Nehemías ve otra vez ahí mezclados. Y me sorprende esto, los propios hijos judíos o medio judíos, digamos, no conocían la lengua judaica, no conocían su lengua original, hablaban en lengua extranjera. Y acá una de las cuestiones es la lengua de la ley, de la palabra, era una, de cómo se transmitía. Y ellos no sabían esa palabra, ese vocabulario, sabían otro. Y pensaba en esto, nuestros hijos, ¿qué lengua hablan? Nuestros hijos, ¿qué modalidad toman? La que nosotros le permitimos. ¿Sí? Por ahí te tomás vacaciones de cristiano para dar permisos que luego tendrás consecuencias. Y luego lloramos y le decimos a Dios, ¿por qué Dios tené misericordia? Pues las malas decisiones, las promesas rotas, traen consecuencias sobre la vida. Es más, Nehemías en este mismo contexto, en este cuarto problema, le dice en el versículo 26, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, no hubo otro como Salomón, que era amado de su Dios, y Dios le puso por rey. Pero las mujeres, esa mezcla, hizo que él pecara en contra de Dios. Promesas rotas. En el capítulo 10, versículo 30, dice, y prometimos que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos a sus hijas para nuestros hijos. Otra vez. De palabra, pero a la hora de la verdad o en el tiempo, promesas quebrantadas. ¿Qué hace Nehemías? Versículos 25 dice, reñí con ellos, peleé con ellos, los maldije. ¿Sí? Esto no es para que usted aproveche ahí a decirle una sarta de barbaridades ahí a su esposo, a su esposa. Acá lo que está hablando es como que les hace un llamado de atención, maldiciéndolos, es diciéndoles acerca de las consecuencias del pecado y de olvidarse de Dios. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Conmigo se van a quedar con ganas, ¿sí? Pero sí dice que les arrancaba de la barba. Y eso era una señal en esa época de vergüenza, de reprensión. Nehemías les quiere llamar la atención porque puede ver el daño no solamente presente, sino a futuro en esos hijos de que conocían otro vocabulario, otra lengua, y no la que tenían que conocer. Nehemías confronta, corrige, se enoja. Y aún hasta uno dice que un pariente de Sanballat que también se lo saca de encima. Ahora vimos los 4 problemas y quiero un poco redondear y ver esto que llevamos viendo, ¿no? Y en esto de hacer de que los procesos sirvan en nuestras vidas, de que lo que vivimos, lo que atravesamos, no sean simplemente circunstancias o situaciones, sino de que puedan dejarnos en nosotros un cambio, que puedan dejarnos producir en nosotros una transformación,
y encuentro de que el que la situación sea útil y transformadora en nuestras vidas no depende del poder de Dios, sino de la autoridad que le doy a Dios sobre mi vida. No un rato, sino todo el tiempo. En el capítulo 10 de Nehemías, ¿sabe usted cuántas promesas había hecho el pueblo? Aquellos que estuvieron en los sermones quizás recuerdan. Si no, repáselo después. ¿Cuántas promesas le hicieron el pueblo voluntariamente a Dios? 4. 4. ¿Saben cuántas rompieron? Rompieron 4 promesas. Le prometieron a Dios 4 cosas, las 4 que prometieron la rompieron. Entonces esto podemos decir, y bueno, entonces yo soy como la mayoría, ¿qué pasa eso? No. Dios en esta mañana trae esta palabra a nuestras vidas para que rompamos ciclos de nuestras vidas de fracasos repetidos, de promesas rotas, de pseudo consagraciones, por decirlo de alguna manera, de pseudo dedicaciones. En este tiempo y en este capítulo 13 y en este cierre de serie de sermón, la palabra de Dios nos deja este capítulo 13 para que nosotros hagamos algo distinto. Y si hoy hemos fracasado, podamos tomar la decisión y la determinación de que el tiempo, el proceso que estamos viviendo, sirva para nuestras vidas. Es tiempo de romper con eso. Este capítulo se nos deja para avisarnos, para estar atentos, para no repetir historias. Es tiempo de estar cerca de Dios y permanecer allí. ¿Por qué? Porque creo que ahí está el kit de la cuestión. Nos gusta estar cerca de Dios. Nos gusta sentir su abrazo, nos gusta sentir su perdón en el momento de culpa. Pero el secreto de la vida cristiana, el secreto de poder permanecer y que los procesos sean útiles y aprendamos, no se trata solamente de estar cerca de Dios de vez en cuando, sino de estar cerca de Dios y de permanecer ahí, porque ahí voy viendo, sintiendo su corazón y Él va transformando mi vida. ¿Sabe usted cuál había sido el origen de las ruinas? ¿Sabe por qué se vive esa destrucción de Jerusalén? ¿Sabe por qué el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia? ¿Sabe por qué todo este acontecimiento de Nehemías ocurre? Porque los padres habían desobedecido a Dios. Porque los padres se habían mezclado con otros pueblos, porque los padres habían dejado de guardar el día de Dios, ese día consagrado, dedicado a Dios, y habían hecho sus negocios. Todas las consecuencias del ir a Babilonia, del destierro, de la vergüenza, de la destrucción de Jerusalén, de la despoblación, de la opresión del enemigo. Todo eso se vive a causa de esas cosas, a causa de que habían dejado de darle a Dios lo que era de Dios. Todo eso era consecuencia. Y todo el libro de Nehemías nos habla de que Dios, habiendo vivido esas consecuencias del pecado, les da la oportunidad de reconstruir. Y ellos dicen, sí, gracias, pero luego se olvidan. Vuelven a lo mismo. Como ese triste pasaje que está en Pedro, ya se menciona a un proverbio, ¿no? De que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al barro. Ah, qué grosero podemos decir. Pues el Señor lo que me hacía sentir, querido hermano y amigo, es que muchas veces
nosotros somos groseros con Dios, rompiendo, no valorando, desaprovechando oportunidades. Los procesos en nuestra vida son oportunidad que podemos tomarlas o no. Lo que vivimos puede potenciarnos o aún puede hundirnos más. Y no es responsabilidad de la vida, no es responsabilidad de las circunstancias, no es responsabilidad del diablo, no es responsabilidad de tu esposo, no es responsabilidad de tu esposa, no es la herida de papá, la herida de mamá, no es responsabilidad del pastor ni de la iglesia, sino es tu decisión y mi decisión constante por Dios. Nehemías no se mantuvo pasivo ante los problemas, ante los fracasos. No se conformó con la realidad que había, sino de que él quiso construir una nueva normalidad, la que Dios quería establecer. La que Dios quería establecer. Ya vamos terminando, ¿sí? Ya vamos terminando en esta mañana. Joel capítulo 2 nos dice: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. A papá no le gusta retar o pegar a los hijos cuando hay que darles, ¿no? Uno no lo disfruta. Y lo hace en situaciones extremas. A Dios no le gusta exponernos a situaciones, pero hay veces que no le queda otra. Deseo que en este tiempo la palabra produzca en nosotros esto que dice tan claro Joel: no rasguemos nuestras vestiduras. No es tiempo de apariencia, no es tiempo de chamullo, no es tiempo de flojera. Es tiempo de quebrar nuestros corazones en Dios y de hacer de que el proceso valga la pena. De hacer de que lo que atravesamos lo atravesemos en Dios. Que dejemos de repetir historias. Que seamos parte de la solución. Nehemías hizo frente a lo que estaba incorrecto. Pero no solamente le hizo frente un rato, sino de que fue firme, determinante. Y Dios quiere levantar hombres y mujeres firmes y determinantes. Nehemías no solamente veía las situaciones, sino que él era parte del proceso de mejora. No solamente veía lo malo, sino que hacía algo por modificarlo. Y algo que es fundamental y que vemos luego de cada problema y aún en cómo él termina el libro. Él se mantenía enfocado en oración. Por eso es que el secreto es estar cerca de Dios y permanecer allí. Por eso es que en el Nuevo Testamento se nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Esa es una unidad de continuo que tiene que estar en nuestras vidas. Es necesario romper la pasividad. Es necesario romper la inacción, la liviandad, la insensibilidad, la superficialidad y ser parte de la solución. Creo que no hay nada más frustrante de que teniendo oportunidades desaprovechar.
No hay nada más triste, creo, de que atravesar el proceso, porque si fuera que zafamos del proceso todavía, pero atravesarlo y que no nos sirva, que no seamos otros, que no seamos otras. ¿Por qué? Por cuestiones, por un billete más, por no quedar mal con un pariente, con un amigo, por no dañar a nuestro hijo dándole permisos que lo alejan de Dios, diciendo sí a lo que Dios dice, ¿no? Recordaba allí en el libro de Primera de Samuel, cuando Dios se le aparece a Samuel y le habla acerca de Elí, y le habla mal acerca de Elí, y le dice, y le voy a mostrar que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Nehemías tenía una actitud distinta. Él hacía, actuaba. Elí fue juzgado por Dios. Y lo que me sorprende es la expresión que Dios dice, Él sabe. Y eso me lleva a mi propia vida, delante de Dios, lo que uno sabe. Esas cosas que a veces nos hacemos los sonsos. Esas cosas que a veces las minimizamos. Sabemos. Lo que no sabemos, Dios no nos va a juzgar, pero sabemos. Y en esta mañana la palabra te dice, vos sabés. Vos sabés. Pero si te hablo, es porque hay oportunidad para tu vida. No es tiempo de autoconfianza. No es tiempo de pensar de que no pasa nada. Sansón se levantó y Dalila le dijo, Sansón, están acá los soldados. Y Sansón dice que él se levantó y dijo como si fuera siempre, como las otras veces, y dijo, bueno, ahora me voy a defender. Y la expresión que usa es que él no se dio cuenta que Dios ya no estaba. Que Dios ya no estaba. Es tiempo de aprovechar las oportunidades. Este capítulo 13 se nos deja como un sello de aviso, como un sello de oportunidad para decirnos, se puede. Encontramos por otro lado a un Josué que dijo, cada uno haga lo que quiera, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Nehemías termina el libro diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Pero esa oración está dicha por un hombre que vivía acordándose de Dios y haciéndolo parte de su vida. Vamos a cerrar en esta hora. Vamos a orar juntos. Vamos a frenar los pensamientos. Muchos han seguido toda la seguidilla, otros se han ido sumando, muchos reciben hoy la palabra. La palabra hoy es para meditar qué vamos a hacer. Dios no quiere tu promesa liviana. Dios no quiere que rasguemos nuestro exterior, Dios quiere nuestro corazón. Que el proceso sirva. Que las situaciones sirvan
que lo que enfrentamos transforme nuestras vidas para bien, acercándonos a Dios. Como he dicho a lo largo de toda esta serie, y abriéndote mi corazón, querido hermano, amigo, deseo que podamos construir una nueva normalidad. Y no es mi deseo, es el deseo de Dios, que en este tiempo especial que vivimos, como mundo, como país, como iglesia, como individuos, que no sea la pandemia, las circunstancias, las que determinan nuestra vida, lo normal en nuestras vidas o las tendencias en nuestras vidas, sino esto es una oportunidad para construir en Dios, como Nehemías, una reconstrucción, un cambio, una transformación. Hoy Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a trascender de las palabras, de los pensamientos, de las intenciones, y que sean lo que Dios quiere que sean. A la vez, cuando veo todo esto y veo mis limitaciones y veo mis luchas y veo mis no puedo, mis debilidades, no me queda otra que confiar que sí se puede en Dios, que no son simples historias, como leíamos en Romanos, están escritas para que nosotros aprendamos y las vivamos. Mi corazón es que cada uno de ustedes, cada familia, podamos crecer en el Señor, podamos superar situaciones en el Señor, podamos aprender de esas situaciones, podamos trascender el momento de prueba. Como decía nuestro pastor, entrando y saliendo de esas situaciones, entrando y saliendo, pero aprobados por Dios. Deseo que la palabra en esta mañana, como la palabra durante todo este tiempo, produzca en nosotros no lo que Pablo como pastor, predicador desea, sino lo que el corazón del Padre quiere gestar, generar en nosotros. Te invito a que ores conmigo, ¿sí? Que oremos juntos en esta hora. Cerrá ahí tus ojos. Aprovecha este momento. Estás vos ahí, Dios, ¿sí? Deja un momentito ahí otras cosas. Es tiempo de aquietar el corazón, de acercarnos ahí. Si hay quebrantamiento, aprovecha ese quebrantamiento. Si hay mover del Espíritu Santo, aprovecha ese mover del Espíritu Santo, porque Dios está. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque vos sos un Dios de oportunidades. Y hoy estamos ante oportunidad. Aún, Señor, si la historia hubiera terminado en el capítulo 12, quizás no sería tan real a mi historia. Pero al encontrar en este capítulo personas que prometieron y rompieron el compromiso, personas que se olvidaron lo que habían dicho, la determinación, me hace sentir identificado, Señor. Pero no solamente identificado, sino determinado a hacer que el proceso valga la pena, Señor. Señor, tu palabra llega en este tiempo para cada uno de los que están escuchando, porque vos querés otra cosa para nosotros, vos querés otra realidad para nosotros.
no gobernadas por las emociones, no gobernadas por las vivencias del pasado, no ahí dirigidas por el diablo, no ahí situaciones personales entre nosotros, Señor, sino rendidos delante tuyo. Cerca tuyo, Señor. No un rato, sino unidos íntimamente a vos. Señor, hay tantos conectados en esta hora, tantos van a escuchar este sermón, tantos han recibido palabra, y el único deseo es que esa palabra llegue hasta el corazón y haga que podamos aprender, que no quede en nuestra cabeza, sino que transforme nuestro ser, y podamos juntos construir una nueva normalidad. Cada familia, cada matrimonio, Señor, que está ahí conectado, sea tu palabra rompiendo ciclos, Señor, sea tu palabra movilizando para que haya cambios y decisiones firmes que nos lleven a decidir, Señor, escribir una nueva historia. Señor, situaciones históricas, ciclos de tiempo. Señor, es tiempo de pararse y obedecer. Y obedecer. Bendigo cada uno, Señor, y descanso en que es tu Espíritu Santo, Señor, el que opera en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.